Ok, hermanos, pues como ustedes saben, seguimos en nuestra temporada de parábolas, ¿sí? Donde estamos viendo las parábolas de Jesucristo. Ya llevamos varias, ya vamos poquito más de la mitad para terminar esta serie. Y gracias, Diego. El día de hoy vamos a continuar con una parábola más. Y me parece muy interesante esta parábola y quiero que usted me ponga mucha atención, por favor. Centre toda su atención durante estos minutos, no se distraiga y tratemos de captar lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida, ¿ok? Mientras yo preparaba el mensaje y en esta semana que estuvimos en México, yo estaba pensando en muchas ideas y en muchas posibilidades de cómo aterrizar este mensaje. Y venían muchas cosas a mi cabeza, pero una de las que me acuerdo mucho y quiero comentar, y me da risa pensarlo porque me ponía a pensar cómo somos raros los cristianos a veces. No sé si usted se ha puesto a pensar lo mismo. ¿Cómo llegamos a ser tan delicados, tan llorones, tan curiositos los cristianos? Muchas veces nosotros, como cristianos, tenemos una frase célebre, tenemos una frase que nos encanta decir en todos lados, y es: si necesitas algo, llámame. ¿Verdad? Así somos los cristianos. Si necesitas algo, llámame, por favor, llámame. El problema es cuando nos llaman. El problema es cuando nos necesitan y es como que, uy. No estoy hablando del camino, en todos lados es así. Pero somos raritos los cristianos. También muchas veces muchos cristianos desean saber, escuchamos en las prédicas, escuchamos a las personas de que el don de Dios y que es que tiene un don y a lo mejor nos desesperamos por es que ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el don que Dios puso en mí? Yo quiero averiguar, yo quiero saber cuál es. O hay personas que luego se cuadran: yo tengo el don de aquí y allá y que el Señor me dio el don y se clavan mucho en los dones y todo esto. Pero yo he visto en la iglesia cristiana, no en el camino, en la iglesia cristiana en general, como muchos cristianos tienen el don de desaparecer. Sí, tienen el don de... Se trata de ayudar, se trata de trabajar, se trata de juntar mesas, de limpiar y ¡trum! Aplican el don y ya no los ves. Tienen el don de desaparecer. Pero hábleles de comida, hábleles de fiesta. Hasta aparece el ministerio de resurrección y de todo. Ahí están. ¿Sí? Y listos para el plato, para el comer. Pero pues los cristianos somos así un poquito raritos. Pero es ahí donde el Señor viene y nos habla continuamente como que, hey, aguas con estas cosas, aguas con estas áreas. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase de haz el bien sin mirar a quién. ¿Sí? ¿La han oído? Haz el bien sin mirar a quién. Y en realidad me ponía a pensar, ¿es verdad que nosotros buscamos hacer el bien sin importar a quién se lo estamos haciendo? Pregúntese. ¿Yo en verdad ayudo a las personas sin mirar quién es? Yo le puedo compartir muy sinceramente que muchas veces yo he seleccionado a quién ayudo. Yo he seleccionado muchas veces como, no me interesa, no quiero. ¿Sí? Yo estoy siendo sincero, yo no puedo aplicar la frase a veces de hago el bien sin mirar a quién, porque hay veces que sí, yo me fijo a quién estoy ayudando. Pero hay un relato en la Biblia que nos habla exactamente de esto, que quiero compartir con ustedes y me parece muy interesante. Y esta historia comienza hablando de un personaje, que este personaje era un maestro de la ley o un experto de la ley. ¿Quiénes eran estas personas? Quiero iniciar platicándole esto primero. ¿Quién era un experto de la ley o quién era un maestro de la ley? Básicamente esta persona era un abogado. ¿Sí? En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, el maestro o el experto de la ley era un abogado. Era una persona súper preparada en las escrituras.
Se las sabían casi así, punto y coma, de memoria. Ellos aprendían, practicaban durante muchos años todo lo que eran las escrituras, específicamente lo que era el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos se los sabían así al dedillo, y eran expertos en eso, y esa era su labor. Sí, esa era su profesión, a eso se dedicaban ellos. Ellos resolvían problemas entre el pueblo. Si había problemas de que me robó aquí, acá y allá, ok, manden traer al maestro de la ley porque él sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y él resolvía esos problemas, él resolvía dudas. Entonces, un maestro de la ley tenía que ser una persona súper preparada en las escrituras. ¿Sí? Entonces, estas personas conocían demasiado bien la ley de Dios, la conocían excelentemente bien, y la cosa es que la ley de Dios, esto yo sé que usted lo sabe, la ley de Dios tenía que conducir a las personas al amor, ¿cierto o no? La ley de Dios tenía que conducir a las personas al amor de Dios, y ellos habían convertido la ley en un sistema de reglas, en un sistema de requerimientos, en un sistema de pasos que las personas tenían que seguir para que fueran aceptadas en la sociedad. O sea, la ley de Dios ya no servía para el amor, ya no servía para dirigir a las personas al amor. La ley servía únicamente para estar marcando y señalando de que estás haciendo o no estás haciendo lo que dice la ley. Entonces no lo haces, hazte a un lado. ¿Sí? Ellos lo hicieron como una serie de reglas y requisitos que las personas tenían que cumplir. Entonces, fíjese, vamos a la historia. No, yo lo busco por usted. Lucas capítulo 10, de los versículos 25 en adelante, y vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Inicia la historia diciendo esto. Entonces, un experto de la ley, el abogado, se levantó, fíjese, para probar a Jesús. ¿Sí? Se levantó para probar a Jesús. O en otras palabras, para ponerlo a prueba, para desafiarlo, para ver así como que, a ver cómo respondes, ¿ok? Se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Sí? Le está preguntando el maestro de la ley a Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes tú? Es como, a ver, tú eres el experto, tú eres el que sabe la ley. A ver, ¿cómo estás entendiendo eso? Explícame tú a mí. ¿Sí? Entonces el abogado le responde a Jesús y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante, en otras versiones dice a tu prójimo, ¿sí? A tu vecino, pues sí, tu semejante, dice como a ti mismo, como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, haz esto y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era tan correcta, como esta persona se quería parar el cuello con la gente, se quería parar el cuello con Jesús, y él quería demostrar que era una persona intachable, que era una persona que no tenía errores, que era una persona que cumplía la ley al dedillo, ¿sí? que no había problema con él. Entonces esta persona vuelve a preguntarle a Jesús, a ver, ¿y quién es mi semejante? A ver, ¿quién es mi prójimo? A ver, si tú dices que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿quién es mi prójimo? Entonces, Jesús le responde con una historia, con la historia del buen samaritano, que ahorita vamos a ir a eso. Entonces, le hace estas dos preguntas que son interesantes. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Él quería saber cómo iba a obtener la vida eterna, pero únicamente no para beneficiarse de ello, sino para poner a prueba a Jesús. ¿Sí? Luego le dice, ok, obedece estos mandamientos y vivirás. Y le dice, ok, si uno de los mandamientos es que tengo que tratar bien a mis semejantes, a mi prójimo, y amarlo como me amo yo mismo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es ese semejante? Entonces, se creía en este tiempo, hermano, los judíos creían que ellos podían hacer selección de personas en quien sí aplicaban estos mandamientos. ¿Sí? Ellos decían que la ley decía que nosotros teníamos que amar a nuestros prójimos, pero nuestros prójimos eran los mismos judíos, las personas que eran justas, las personas que hacían el bien, las personas que cumplían con la ley. De ahí en fuera, nadie merecía ser amado. De ahí en fuera, nadie merecía ser bien tratado. ¿Sí? Ellos eran selectivos con la ley.
Ellos decían, es que aquí en la ley Dios está diciendo que tenemos que amar, pero nosotros vamos a decidir a quién sí tenemos que amar y a quién no. Y esto era parte de la ley de ellos, ¿sí? Entonces, por eso este hombre reta a Jesús y le dice, a ver, dime quién es mi prójimo. Yo sé quién es mi prójimo. Es el judío, es la persona que hace bien, es la persona que se porta bien, es la persona que no anda haciendo teatro en la calle, es la persona que se ve bien, ¿sí? Ese es mi semejante, pero dime tú quién es ese semejante. Él quería poner a prueba a Jesús. Entonces, Jesús le responde de una manera muy interesante que vamos a ir viendo poco a poco. Él responde esta pregunta, no lo dice así la Biblia, pero así me lo imagino yo. Él responde esta pregunta con otra pregunta. ¿Sí? Porque esta persona le dice a Jesús, ¿quién se hizo prójimo? ¿Cuál es el prójimo en esto? Entonces Jesús le responde, lo dije mal. Esta persona le dice a Jesús, dime tú quién es mi prójimo. Y Jesús le responde, dime tú quién se hizo prójimo. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? Esta persona quería saber a quiénes las personas a las que debía amar. Entonces Jesús le responde y le dice, no preguntes a quién tienes que amar. Pregunta quién se va a hacer prójimo, quién se va a hacer una buena persona selectiva para amar sin importar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llega esta pregunta? Llega a través de esta parábola que le voy a explicar de una manera rápida y breve, pero es una parábola muy interesante, ¿sí? Porque acuérdense, como decíamos al inicio, Jesús hablaba en parábolas no para explicar mejor su mensaje, que en parte sí, pero la parábola era para decir la verdad a ciertas personas, pero ocultar la misma verdad para otro cierto grupo. ¿Se acuerda que dijimos eso? Entonces, en esta parábola vamos a encontrar muchos elementos muy ocultos que usted, si no lee con detenimiento, si no investiga más, nunca los va a saber. Pero yo hoy le voy a platicar algo muy rápido sobre esta parábola. Y quiero que veamos dos escenarios muy distintos en esta historia, ¿sí? Así es que póngame mucha atención. Cuando este hombre y Jesús tienen esa conversación y le dice, ok, dime tú quién de ellos es el semejante o quién de ellos es el prójimo. Entonces Jesús comienza a contar una historia. Y dice Jesús, a partir del versículo 30 en adelante, dice que iba un hombre de Jerusalén hacia Judea, ¿sí? Y ese camino, el camino entre Jerusalén y Judea, era un camino muy peligroso, ¿sí? Era un camino que estaba lleno de bandidos, de ladrones, de asesinos, ¿sí? Porque ellos nomás estaban esperando que pasara ciertas personas y ¡pum! Los agarraban, los mataban y se quedaban con todas sus posesiones, ¿sí? Pero ese camino era muy transitado, ¿sí? Había personas que decían, es que no hay otra opción, tengo que pasar por ese camino, y pues ellos trataban de ir como que en grupos para que no agarraran a una sola persona, ¿sí? Resulta que Jesús comienza a contar esta historia y dice, entre el camino de Jerusalén y Judea había un hombre que habían herido, ¿sí? Hubo un hombre al cual habían herido y dice la Biblia que estaba casi muerto, medio muerto. Dice, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, disculpen ustedes, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino, fíjese, ¿eh? Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado, es decir, le sacó la vuelta, ¿sí? Dijo, no, yo ahí no me quiero meter. Entonces, de la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. ¿Sí? Y luego dice, pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. ¿Ok? Entonces, la historia, ¿por qué es tan interesante esta historia? Como le digo que este camino era muy transitado, casi siempre tenían que estar pasando por ahí los sacerdotes, los levitas, los escribas, todas las personas que trabajaban en el templo. ¿Sí? Entonces, pasa primero el sacerdote y luego pasa el levita, que muy probablemente o iban al templo a hacer sus funciones o venían del templo hacia su casa ya para descansar. Entonces, probablemente uno de ellos, no, es que ya voy tarde al templo y va a empezar ahorita la función y yo ya voy tarde, no tengo chance de detenerme. O probablemente el sacerdote pudo haber dicho, no me acerco porque la ley dice que si este está muerto y yo llego a tocarlo, yo me hago inmundo.
Entonces yo ni para qué me acerco, mejor ahí nos vemos, ¿sí? Pero resulta que hay un tercer personaje que es conocido como el samaritano, y este samaritano dice que se compadece de esta persona que al parecer está muerta en el camino, ¿sí? Entonces, quiero darles 4 análisis muy rápidos que encontré en esto y que me parecen muy interesantes. Vamos a ver primero la parábola y después nos vamos a ir otra vez con el abogado, ¿sí? Es la manera en que Jesús responde. Entonces, dice la Biblia primero que esta persona que estaba medio muerta, ¿sí? en el camino, que la habían robado, dice que la despojaron de todo, ¿sí? En otras palabras, es que este hombre lo dejaron desnudo, le quitaron ropa, le quitaron todas sus posesiones, le quitaron su calzado, lo dejaron absolutamente desnudo, tirado al lado del camino. Al estar desnudo, hermano, la persona esta, al estar desnuda, no se sabía si era un judío, si era un romano, si era un sacerdote, no se sabía si era un escriba, no se sabía si era un levita, no se sabía qué nacionalidad era esta persona porque pues no había la manera de caracterizarlo, ¿sí? Porque así antes las personas se identificaban por la ropa, por las vestimentas, se sabía con qué persona estabas interactuando, pero esta persona, como le quitaron toda su ropa, pues no se sabía quién era. Y esto llama la atención porque la identidad de esta persona desapareció. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Qué traía con él? No sabemos. Su identidad desapareció totalmente. Aquí viene lo interesante. Y no sé si usted ya se está dando cuenta. Escuche. ¿Se está usted dando cuenta de lo que hizo Jesús en esto? ¿Se puede dar cuenta de lo que hay detrás de esta historia iniciando? Lo que hizo Jesús es que nos quitó, escuche, nos quitó cualquier excusa para escoger a quién amar. Nos quitó la excusa para elegir a quién amar. Lo que Jesús estaba transmitiendo a través de esta historia era haciéndole saber al abogado de que si tú quieres amar a una persona, tú no te vas a fijar en su nacionalidad. Tú no te vas a fijar en si tiene o no tiene. Tú no te vas a fijar de dónde viene y a dónde va. Simplemente es un ser humano más. Y detrás de esta historia vemos a este hombre que estaba despojado de todo, sin identidad, y 2 personas no fueron capaces de amarlo, una tercera sí. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos ver en esto, hermano, es que esta tercera persona que sí estuvo dispuesta a amar, era conocida como samaritano, ¿sí? Fíjese, los samaritanos y los judíos tenían pleito a morir, eran enemigos, ellos no se podían ni ver. Fíjese qué exagerada la cosa que tenían en este entonces, cuando se cuenta esta historia, ellos tenían 700 años peleados. 700 años peleados. ¿Por qué estaban peleados? En aquel tiempo lo que era Israel, el territorio de Israel se había dividido en 2, ¿sí? El norte y el sur. Los del norte fueron conquistados por los babilonios, por los asirios y por todos estos. Cuando los asirios llegan y toman el reinado del norte, ellos no los exterminan, ellos no los matan. Ellos dicen, no hay que matarlos, no hay que correrlos, hay que mezclarnos, ¿sí? Que los hombres, los judíos, se casen con nuestras mujeres asirias y así hacemos una nueva nación, hacemos un nuevo. Entonces los del territorio del sur dijeron, esos del norte están locos. ¿Cómo se les ocurre mezclarse con otras tierras, mezclarse con otras personas, con otras nacionalidades, cuando la ley es clara y decía que no se puede hacer? Y aparte de eso, los que se quedaron en el reino del norte empezaron a practicar mucho la idolatría, empezaron a practicar cosas que los asirios venían y aplicaban a ellos, ¿sí? Entonces estos empezaron a ver muy mal a los del norte y estaban tan molestos con ellos que dijeron, ellos son nuestros enemigos, no, nosotros ni los vamos a voltear a ver. No, es más, nadie se tiene que relacionar con ellos. Los samaritanos, denle la espalda totalmente. Los judíos del sur tenían totalmente prohibido relacionarse con un samaritano. Fíjese, tal era el grado de pelea entre ellos que era una ofensa llamar a alguien samaritano. Era una ofensa.
El que alguien de pronto, samaritano, pues haga cuenta que le estaba recordando a la mamá y la abuelita. Y era una nacionalidad más. Pero para ellos era tan fuerte el problema que había sucedido que eran enemigos a morir, no se podían relacionar. Entonces resulta que un sacerdote pasa y no tiene compasión del herido. Un levita pasa y no tiene compasión del herido. Sacerdote y levita trabajaban en el templo, ¿sí? Eran personas que ministraban al pueblo, ¿sí? Y eran personas que trabajaban para el pueblo, pero fueron personas que no tuvieron compasión, no tuvieron amor para detenerse a ayudar a esta persona. ¿Quién era? No sabemos, pero sí hubo un samaritano. Y eso fue un escándalo cuando empezaron a escuchar esta historia de parte de Jesús. Entonces, vemos aquí, cuando usted comienza a ver la historia, fíjese lo que dice la Biblia, versículo 33, dice, pero un samaritano que viajaba por ahí, llegó a donde estaba el hombre, y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo, cuídalo y si necesita más te pagaré más cuando regrese. Fíjese, fueron 10 acciones, fueron 10 buenas acciones que el samaritano tuvo con el herido, ¿sí? Sin saber quién era, sin saber de quién se trataba. El samaritano sabía que si esa persona era un judío, cuando el judío despertara de su coma, se iba a infartar al saber que un samaritano lo había ayudado. Es más, yo creo que hubiera dicho, me hubieran matado antes de que me tocara o no sé. Pero el samaritano eso no le importó. Él no vio una nacionalidad, él únicamente, dice la Biblia, se compadeció de él. Únicamente. Fueron buenas acciones las que tuvo este buen samaritano. El sacerdote y el levita, hermano, conocían la ley de Dios. Ellos sabían la ley de Dios. Ellos la practicaban, ellos la entendían, ellos la estudiaban la ley de Dios. Pero el samaritano, él mostraba el corazón de Dios. El rechazado, el que todo el mundo hacía a un lado, al que todo el mundo le sacaba la vuelta, él mostró el corazón de Dios a través de sus acciones, ¿sí? Y me llama la atención porque dice la Biblia que después de sanar sus heridas, que le puso aceite, sí, porque el aceite antes era como ¿cómo se llama ese medicamento para calmar el dolor? ¿Un qué? Era como un antibiótico, era como un antibiótico. Y el vino era como un antiinflamatorio, ¿sí? Sí, calmaba un poco el dolor, no era como que, ya, póngale aceite y se le quita, no. Calmaba un poquito las heridas, dice que lo vendó y dice que lo tomó y lo puso en su cabalgadura, en su montura, para llevarlo a un lugar seguro. Quiere decir que el samaritano venía montando un animal, un caballo, un burro, lo que fuera, pero él venía cómodo. Pero después de aquí dice que lo tomó y lo puso en su cabalgadura y siguieron el camino. El samaritano comenzó a caminar bajo el sol, a ensuciarse los pies, a andar jalando ahí con el enfermo y con el caballo. Él dejó su comodidad a un lado por ayudar a alguien más. No le importó la comodidad. Él posicionó a otra persona en el lugar en el que él tenía que estar. Dejó totalmente la comodidad por ayudar a alguien más. Sí, esto es interesante. Ahora, una cosa más. Dice la Biblia que en otras versiones dice que este hombre llegó como a un hostal o a un refugio, como un hotel, digámoslo así, donde dejó a esta persona, a este herido, ahí al cuidado de la persona encargada. Y dice que le dio un denario, ¿sí? Un denario era el pago de un trabajador durante todo el día, ¿sí? Un denario equivalía a un día de trabajo completo, ¿sí? Entonces, un denario cubría alrededor de 12 a 15 días en un hostal de este tipo.
Entonces, dice la Biblia que le da 2 denarios a la persona, quiere decir que durante un mes estaban cubiertos sus gastos en ese hotel, en ese hostal, ¿sí? Porque el samaritano dijo, el tipo de heridas que tiene esta persona no se sanan mañana. Pues yo lo voy a ayudar ahorita, pero ¿qué va a hacer de él mañana? Yo lo voy a ayudar ahorita, pero ¿qué va a comer? Necesitan limpiarle las heridas, necesitan cambiarle el vendaje, necesita alguien estar con él y yo no puedo. Y pues, ok, voy a sacar de mi bolsa 2 denarios y voy a pagarle un mes completo a alguien que lo cuide, a alguien que esté con él, a alguien que le dé refugio, a alguien que lo alimente. Y todavía no contento con eso, le dice, hey, si gastas más, dime y cuando venga de regreso yo vengo y te pago. Y como el hotelero, bueno, no dice nada la Biblia, pero quiere decir que había confianza entre ellos. Quiere decir que a lo mejor conocían al samaritano, sabían que era un hombre bueno, sabían que era un hombre honrado, sabían que era un hombre de palabra, para decirle con tanta confianza y decir, hey, cuando regrese te pago otra vez. ¿Sí? Y todo este tipo de análisis nos llama la atención. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir viendo más adelante por qué. Mire, escuche esto. No es misericordia cuando ayudamos solamente a quien nos conviene. La misericordia comienza cuando amar deja de ser cómodo. Si usted quiere sentirse una persona misericordiosa, si usted quiere mostrar la misericordia de Dios a través de su vida, déjeme decirle que la manera correcta de demostrar esa misericordia es cuando usted comienza a hacer cosas que no son cómodas. Cosas como ¿cuáles? Bueno, cosas como, siempre lo digo y lo voy a repetir hasta el cansancio, cosas como ir y pedir perdón. Cosas como aceptar el perdón. ¿Cuál tipo de cosas son incómodas de hacer para yo mostrar la misericordia? Ir a amar a tu hermano, ir a saludarlo, ir a ponértele enfrente y abrazarlo y decirle cuánto lo quieres. Eso es incómodo, ese es salirte de tu montura para poner a alguien más. Pero preferimos mejor no mostrar misericordia porque, ay no, qué incómodo, ¿verdad? Fíjese lo que responde Jesús después de contar esta historia. Fíjese lo que responde Jesús. Dice, Jesús le responde al abogado y le dice, ¿cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? ¿Sí? Porque acuérdese que el abogado le estaba preguntando, a ver, dime tú, ¿cuál es el semejante? ¿Cuál es mi prójimo? ¿Sí? Si tú dices que yo tengo que amar a mi prójimo, ¿cuál es mi prójimo? Entonces Jesús le responde con la historia y ahora Jesús le pregunta, ¿cuál de estos 3 crees tú que es el prójimo? ¿Sí? Si la ley de Dios está diciendo que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y después de haberte contado esta historia, ¿cuál crees tú de estos 3 que es el prójimo? Escuche lo que responde esta persona. Dice, el experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. ¿A quién se estaba refiriendo? Al que tuvo compasión de él. No sé si usted está entendiendo, pero imagínese cómo se estaba sintiendo esta persona, este abogado, con la respuesta de Jesús. Si no lo está entendiendo, déjeme decirle, estaba totalmente avergonzado. Estaba humillado frente a tantas personas que conocían que esta persona era un experto en la ley, que no supo responder correctamente, pero que Jesús le respondió diciendo, hey, si quieres amar a alguien, si quieres saber quién es tu prójimo es al que no puedes ver. Tu prójimo es al que ni siquiera eres capaz de mencionar, porque Jesús le dice, ¿cuál de estos 3 es el prójimo? ¿Y qué respondió el samaritano? El que tuvo compasión. No pudo decir el samaritano. No pudo decir. ¿Por qué? Porque estaba avergonzado.
Él lo que quería era correr de ahí porque no sabía dónde meter la cara después de lo que pasó. Porque ahora él estaba entendiendo que Jesús le estaba diciendo: deja de amar a quien tú quieras. Deja de ser selectivo en la manera en la que amas. Tu prójimo es esa persona chocante que no puedes ver. Tu prójimo es esa persona que se te atraviesa y se te voltea la cara. Entonces, ahora esta persona estaba totalmente avergonzada con Jesús y con todas estas personas. La respuesta le cayó tanto de peso que de lo molesto que estaba no podía ni siquiera mencionar que era un samaritano. Nomás tenía que mencionar pues el samaritano, pero no dijo el que tuvo compasión, ¿sí? No pudo referirse directamente a él. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo eso? Ya estoy por terminar. ¿Cuál es el resumen de toda esta historia o de estos 4 análisis que hice? La respuesta final que Jesús le dice a este hombre, cuando después de que este hombre le dice, no, pues aquel que tuvo compasión, fíjese lo que le dice Jesús: pues ve y haz tú lo mismo. Acuérdese que al principio este hombre le pregunta: hey, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y después de que Jesús le dice toda esta historia y toda esta aplicación y que queda todo avergonzado y todo humillado, ahora Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Si dices que eres experto en la ley, si dices que aplicas muy bien la ley con tu vida, si dices que no hay falla en ti, ok, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora ve y haz esto que te acabo de decir con tu prójimo. Y ahí se acaba la historia. No sabemos si la persona fue, no sabemos si se molestó, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos cómo fue la confrontación de Jesús para esta persona. Ve y haz tú lo mismo. No seamos selectivos. Jesús está esperando que nosotros hagamos lo mismo, no haciendo selección de personas. A este sí, a este no, este a veces, este nomás cuando viene a la iglesia. Dios no espera eso de nosotros. Ve y haz tú lo mismo. Busca la reconciliación. Busca la reconciliación con tus hermanos. ¿A cuál de ellos no puedes ver? ¿Con cuál de ellos te cuesta tener una conversación? ¿Con cuál de ellos los ves aquí y mejor prefieres darle la vueltita? Jesús te dice: ve y haz tú lo mismo. Busca la reconciliación. Hermano, que no te entre por aquí, te salga por acá. Ve y haz tú lo mismo. Busca la reconciliación con tus hermanos. Busca la reconciliación con tu familia. Busca la reconciliación con tus semejantes. Ve y haz tú lo mismo. Deja tu comodidad. Es que ¿qué van a decir de mí? Es que ¿qué van a pensar? Es que yo ya fui. Es que ya he ido 3 veces y no me hace caso. Es que aquí y allá. Y es que tengo que allá. Y es que... Deja la comodidad. Ve y haz esto tú mismo. No calcules lo que tengas que dar. No te sientes a hacer cuentas. No te sientes a pensar como, es que si hago esto y mejor si hago acá y si mejor voy y si es que me sobra tanto el cheque, le iba a dar 50 pero mejor le doy 20. No calcules la manera en que tú tengas que bendecir a las personas. Si el Señor está poniendo en tu corazón bendecir a alguien, si el Señor está poniendo en tu corazón ayudar a alguien, no escatimes, no calcules, da de sobra. Es lo que Jesús está esperando de nosotros. Ve y haz tú lo mismo. ¿Está entendiendo hasta aquí? Fíjese lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismo. No hagan nada, dice el 4, que cada uno no busque solo su propio bien,
sino el de los demás. ¿Por qué no pedimos perdón? Orgullo. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué no pedimos perdón? ¿Eh? Esa palabra buscaba. Por vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? ¿Acaso la vergüenza no es orgullo? La vergüenza es puro orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no, es que me van a ver. Ay, no, es que tengo que ir hasta allá. Ay, no, es que yo fui el que lo ofendió. Ay, no, es que yo fui el que empezó la discusión. Ay, no, es que termina pensando nomás en uno y en uno y en uno. Es que yo, es que mi imagen, es que mi persona, es que me van a ofender, es que me van a decir, es que voy a quedar mal, es que la familia no me va a ver. La vergüenza es puro orgullo. Entonces aquí Filipenses nos está recordando que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. No busque su propio bien, sino el de los demás. Termino con esto. Jesús, hermano, está esperando que nosotros hagamos lo mismo. Jesús está esperando que así como se comportó el samaritano, sea nuestro comportamiento de aquí en adelante. Mire, el samaritano nos enseñó cómo se debe hacer. ¿Sabe quién es el samaritano? Bueno, desde antes de eso, le voy a explicar. El hombre herido, esa persona que estaba ahí en el camino desnuda, golpeada, sin nada con él, a punto de morir. Este hombre representa a la humanidad. Este hombre nos representa a nosotros antes de Cristo. Personas heridas, personas muertas en delitos y pecados, personas maltratadas, personas lastimadas, personas caídas por el pecado. El sacerdote que pasó y se fue de lejos, el de derecho, el levita que pasó y que no hicieron nada, representan la incapacidad que tiene la ley de salvar las vidas. Usted y yo nunca vamos a alcanzar nuestra salvación con lo que hagamos o dejemos de hacer. Y esto lo repetimos siempre. Estas personas eran expertos en la ley y no supieron demostrar misericordia. Eso nos habla que por más que yo haga o deje de hacer, yo no voy a alcanzar la misericordia de Dios. Él ya me la ofreció. Él ya me la dio. No se trata de rituales, no se trata de reglas, no se trata de requisitos, porque todo eso termina siendo religiosidad nada más. Pura religiosidad. Pero mire, aquí viene lo interesante. El samaritano, esa persona despreciada, esa persona rechazada, esa persona que nadie podía ver, esa persona que aún la veían y lo ofendían, lo podían escupir, lo podían golpear, lo podían matar y nadie podía decir absolutamente nada porque era un samaritano. Y eso era como una plaga, entre menos sean mejor. Pero ese samaritano, ese rechazado, nos recuerda a Cristo. Ese samaritano nos recuerda a Cristo. Él también fue rechazado. Cristo también fue humillado. Cristo fue escupido, fue maltratado, fue golpeado y finalmente asesinado. ¿Y sabe por quién? Por nosotros. Por nosotros. Mismo Isaías dice que nosotros mismos escondimos de él el rostro. Ay, qué vergüenza. Ay, no. Nosotros mismos nos hicimos a un lado, escondimos nuestro rostro ante Jesús. Ese samaritano fue un rechazado. Pero aún así, él se acercó a los pecadores. A pesar de ese rechazo, a pesar de su humillación, él se acercó a un pecador como usted y como yo. Tuvo compasión de nosotros, sin importar lo que los demás dijeran, sin importar cuánto iba a costar, sin importar cuánto sacrificio tenía que dar, sin importar la comodidad que él tenía con Dios Padre. A ese samaritano no le importó dar absolutamente nada por usted y por mí.
vendó nuestras heridas, cargó con nuestro peso, pagó el precio por nosotros y aún así prometió volver por nosotros. Pero ¿sabe por quién va a volver? Por una iglesia que se parezca a Cristo. Él va a volver por una iglesia que entienda: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mire, la religión, escuche esto, la religión siempre va a preguntar: ¿hasta dónde llega mi obligación? ¿Hasta qué hora vamos a estar en la iglesia? ¿Cuánto hay que dar? ¿Quién más va a ir? No, ya son muchos, ya para qué voy yo. La religión pregunta: ¿hasta dónde llega mi obligación? Porque de ahí en más yo tengo muchas cosas que hacer. Porque de ahí en más yo tengo una familia. Porque de ahí en más tengo una salida con unos amigos. Porque ¿hasta dónde llega mi obligación? Pero el Evangelio hace una pregunta distinta: ¿hasta dónde llega mi amor? ¿Hasta dónde va a llegar mi amor? ¿Qué cree? El amor de Dios no tiene límites. Una persona que va y hace lo mismo que el samaritano no se anda preguntando: ¿hasta qué horas hay que quedarnos ahí? ¿Hasta qué horas hay que ir a ayudar? ¿Qué hace falta? No. Una persona que va y hace lo mismo que el samaritano, ahí está. Es una persona entregada. Es una persona que sabe dar de sí. Es una persona que no es envidiosa. Es una persona que no es codiciosa. Es una persona generosa. Porque Cristo está esperando que usted y yo vayamos y hagamos lo mismo. Y es por la iglesia que Cristo viene. Por ese tipo de iglesia Cristo viene. Fíjese, leí esta frase y me gustó. El mundo sería un lugar diferente si cada cristiano se ocupara de las penas que hay ante él. El mundo sería muy distinto si cada cristiano se ocupara de las penas que están frente a él. ¿Cuántos cristianos habremos en Aurora? Así que se dicen ser cristianos. Fácil, yo creo que más de la mitad. Fácil. Imagínense si cada uno de nosotros se ocupara por todos esos problemas que nosotros pasan por nuestros ojos día a día. ¿Dónde estaría Aurora ahorita? ¿Dónde estaría Aurora ahorita si nosotros no estuviéramos esperando que el gobierno haga todo? ¿Dónde estaría Aurora ahorita si no estuviéramos esperando que la iglesia se ocupara de las personas? ¿Dónde estaríamos ahorita si el camino no estuviera esperando que los ancianos, que el pastor haga lo que tenga que hacer mientras nosotros venimos el domingo a la iglesia? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo que Cristo te está pidiendo. Mire, el abogado, el experto en la ley, él sabía lo que tenía que hacer. No lo hizo. No quería. Estaba cómodo. Estaba tranquilo. Quizá el detalle más conmovedor que es que el samaritano no hizo únicamente lo indispensable, hizo todo lo necesario, aun cuando eso implicó tiempo, implicó riesgo, implicó recursos, implicó sacrificio personal. No hizo únicamente lo que estaba a su alcance, hizo mucho más allá. Esa es precisamente la clase de misericordia que Jesús nos muestra hacia nosotros y la que luego nos llama a extender a los demás. Esa es la misericordia que Cristo está esperando del camino. Dejemos de mirar a quién ayudamos. Dejemos de mirar quién lo va a hacer. Dejemos de mirar quién sí está trabajando y quién no. Dejemos de pensar en nuestra comodidad. ¿Qué sería del camino si un día el servicio de las 2 empieza con la iglesia llena? ¿Qué sería del camino si un miércoles que decimos: hermanos, vamos a evangelizar,
vinieran mínimo 30 personas. ¿Sabe cuántos salieron el miércoles pasado? 3. Y eso no es algo que yo estoy pidiendo. Eso no es algo, un requisito de Village. Eso no es algo que tengamos que aparentar. Eso es un mandamiento que Cristo está esperando de la iglesia. Por eso Jesús concluye este relato y dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué te está pidiendo Cristo desde hace tiempo? ¿Qué te ha estado pidiendo? Piénsalo. ¿Y cómo lo puedes contrastar con el samaritano? Jesús hoy te dice: ve y haz tú lo mismo. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos hablas como tienes que hacerlo. A ti no te importa, Señor, si nos incomodamos. A ti no te importa si esto nos duele. A ti no te importa, Señor, si esto nos mortifica. Tú quieres decirnos las cosas tal y como son. No para afectarnos, no para hacernos sentir mal, no para que lloremos. Es porque tú quieres formar en nosotros algo mucho mejor. Es porque tú quieres moldear en nosotros la actitud, el comportamiento, el pensamiento de ese buen samaritano. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Sigue trabajando en nuestra vida, sigue trabajando en tu iglesia. No queremos ser una iglesia más en Aurora. No queremos ser un grupo religioso más que se reúne a cantar y a levantar las manos y subir fotos a redes sociales. Queremos ser una iglesia transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia que atienda a la voz de tu Espíritu Santo. Deseamos, Señor, ser esa iglesia sin mancha, sin arruga, por la cual tú vienes, Señor. Sigue trabajando en nuestro interior. Sigue trabajando en nuestras acciones. Enséñanos cada día a modelar más a Cristo con nuestra vida. Obra en nuestro corazón, Señor. Obra, Señor, en tu iglesia El Camino.